¿Puedes hacer? Sí, ahí. Perfecto. Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, bastante bien. Un poco cansada después de 2 días de festival. No quiero pensar los que están trabajando aquí, llevan ya no sé cuántos. Ayer tuviste la sesión con el Yogues programador, ¿no? Sí. Explica un poquito esto, luego empezaremos la entrevista. Sí, pues me propusieron desde la alternativa hacer una sesión un poco especial en el sentido de que ellos hacen una colaboración con Abaoacu y entonces les dan a elegir pues varias películas del festival para que los chavales de bachillerato, ¿no? Que están bueno, haciendo quizás su primera aproximación al cine, ¿no? Dentro del aula, pues puedan dinamizar alguna de las sesiones, ¿no? En este caso eligieron mi película y entonces su labor consistía en presentarla y después conducir el coloquio. Y nada, hicimos alguna sesión previa para hablar con ellos, que me plantearan quizás las preguntas que les habían surgido con la película, comentar y eso. Y después ayer tuvimos el encuentro con el público y bueno, es una cosa que me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque da gusto, ¿no? Por una parte ver jóvenes que tienen interés en el cine y que lo disfrutan y que tienen ganas de preguntar cosas, y también porque de alguna manera son los espectadores del futuro, ¿no? Y también tenemos que pensar en eso. Ahora el de los espectadores es como uno de los grandes temas, creo, del cine. Entonces, pues bueno, me llenó de alegría, ¿no? Poder dialogar también con los jóvenes. Vive la resistencia, ¿no? Pues sí, es así, y la resistencia va a tener que pasar también por los jóvenes obligatoriamente, ¿no? Así que es importante que ellos también resistan. Vale, ahora empezamos la entrevista. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? ¿Por qué haces cine? Sí. Pues sí, yo tengo que proyectarla también, me lo dices tú estás perfecta, vale. ¿Te está enfocando? Sí. Supongo que hago cine por muchos motivos, ¿no? No creo que haya un motivo único, y uno de los motivos también es el azar, ¿no? Como en casi todo en la vida. Sí que creo que desde muy pequeña tenía claro que quería dedicarme a algo creativo, que tenía la necesidad de expresarme y también quizás de elaborar la realidad y los estímulos que tenía desde fuera, reelaborarlos para expresar, ¿no? lo que sentía o lo que pensaba. Y llegué al cine, pues no sé, creo que por una intuición que tuve en segundo de bachillerato. Yo hice todo el bachillerato pensando que quería ser arquitecta, y en segundo de bachillerato hice un viaje a París a visitar a una amiga que era muy cinéfila. Y en París dije, quiero ir a una gran ciudad y quiero estudiar cine. No sé muy bien por qué. Y creo que podía haberme dedicado también a otras cosas, ¿no? Como quizás escribir o pintar o a la fotografía. No creo que sea como una vocación unívoca, pero creo que sí que en todo caso me habría dedicado a algo que implicara crear, que implicara quizás contar historias, expresarme y también trabajar con la imagen, ¿no? No sé si con esto te respondo. ¿Quieres que conteste algo? Bueno, es que es cosa tuya. Sí, vale. Entonces, vale, pero tú eres de Vitoria. Sí. Pero he leído en el dossier de prensa que está en tu muy bien documentada web. Estudias comunicación audiovisual aquí en Barcelona. Y casi aquí al lado, ¿no? Poco, unas cuantas calles más abajo. ¿Por qué Barcelona y no Madrid? No sé. No sé, creo que la ciudad me atraía más, quizás el mar. Y luego es verdad que yo estudié en la Pompeu Fabra, yo quería hacer estudios universitarios, no quería ir a una escuela de cine, quería un tipo de formación un poco más extensa y también más general quizás, pero sí que dentro de las facultades de comunicación que había en la época, la Pompeu Fabra estaba bastante enfocada al cine, y además tenía una cierta trayectoria también en el campo del documental. Había estado dando clases Joaquín Jordà allí, en aquel momento también pues estaba todo el movimiento, ¿no? Sí.
pues uno de los, es que es como un referente, sí. Es nuestro santo, ¿no? Habría que santificarlo. Pues sí. Santificarlo, diría. Pues sí, es así. Y entonces, bueno, sí que era una facultad que me resultaba atractiva, ¿no? Por este vínculo con el cine documental, con un cine documental además, bueno, actual o bueno, reciente, ¿no? Que todavía estaba vivo, y luego la ciudad también, ¿no? Que me atraía. Pero luego te llega la añoranza y vuelves a tu tierra, a seguir estudiando cine. Pues, hacer algo más especializado, ¿no? Sí. Documental, me parece. Sí. Aquí también había máster, ¿no? Sí, yo en realidad después no estudié documental, hice un máster en la Universidad del País Vasco que era, digamos, los cursos de doctorado de la Facultad de Bellas Artes, que era una especie de ensalada de asignaturas, de, pues desde cosas de... pues un gazpacho de arte, de escultura, pintura, arte público, nuevas tecnologías. ¿Quién te engañó, María? ¿Quién te engañó para meterte en ese curso? Pues me engañé yo misma, como en todos los casos, que normalmente los que nos engañan somos nosotros mismos. Siempre estamos buscando pues sí. un poco mejor con nosotros. Pero sí que es verdad que en la Facultad de Comunicación tenía la sensación de que igual la formación cojeaba un poco en el aspecto artístico, ¿no? En el sentido de que tocábamos muy poco el videoarte y quizás también que el enfoque era así un poco purista, ¿no? Desde la visión del cine. Y entonces me apetecía también igual hacer un tipo de estudios como más libre y que me llevara más a experimentar y probar cosas, ¿no? Y a jugar también. Y me parecía que la Facultad de Bellas Artes podía ofrecerme eso. Sin preguntar de dónde viene lo de Pasiac, ¿vale? Que no lo voy a preguntar, pero sí que te tengo que preguntar por Maider Fernández. Entonces, porque sois del mismo año, pero diferentes ciudades. Ella es de Donosti. Bueno, yo soy nacida en Vitoria, lo que pasa es que yo me fui a vivir a San Sebastián de pequeña y yo coincidí con Maider en el colegio. Fuimos compañeras de curso durante muchos años. ¿Y dónde empieza el enamoramiento profesional? Pues cuando volví de estudiar la carrera, Maider, estaba estudiando otras cosas, pero tenía ya mucho interés en el cine y empezamos a grabar algunas cosillas, al principio con la cámara de la universidad cuando yo estaba haciendo el máster y después pues ganamos un pequeño premio en un concurso de vídeos de ciencia y con ese dinero sí, es una cosa bastante marciana, y con el dinero del premio nos compramos una cámara a medias y con eso empezamos a trabajar. Al final éramos amigas, podíamos tener intereses parecidos, estábamos en momentos vitales parecidos y nos entendíamos muy bien trabajando juntas. Vale. Ahora, no lo preguntaré. Vale. Entonces, yo he visto algo de la alternativa, he visto algo de vosotras, un Endán. Creo que es la alternativa. Sí. Creo que sí. Habrás visto Gure Ormek igual. Aquí. Sí, uno de unas paredes. Sí, en el que filmaba también las estanterías de mi madre que luego se cayeron. Estas son las estanterías que se cayeron. O sea que ahí ya estaba la cosa. Entonces, creo que para tu primer largo, a los libros y a las mujeres canto, o sea, es como algo que venía ya cociéndose, ¿no? Ese tipo de textura, ¿no? Diría yo no textura, porque ya había digital, celuloide, de hecho mezcla entre el archivo, el no archivo, lo que filmas, mezcla también entre la memoria familiar personal y la memoria de los otros, ¿no? Eso ya estaba ahí, ese germen estaba ahí. Sí, yo siempre digo que en realidad, aunque la experiencia de hacer mi primer largo ha sido, he aprendido muchas cosas nuevas y ha habido muchas novedades porque siempre, es un salto, pero sí que es como una especie de continuación también de lo que estaba haciendo, ¿no? Tanto a nivel de las cosas que me interesaban para la película, pues todas las cosas que has mencionado tú, además muchas más que no y además de también la vinculación con los temas literarios, que siempre la literatura para mí es una fuente muy importante. Sobre la creación, ¿no? Sobre todo lo que nos cambia el arte, la cultura, ¿no? Sí. Es como, yo el arte y la cultura la veo como esa droga, ¿no? Esa droga que necesitas y que te olvidas de lo mal que está el mundo, ¿no? La sociedad, ¿no? Sí, hay algo de evasión y hay algo también de alimento del alma, por así decir, ¿no? Mucha gente también lo relaciona con refugiarse, ¿no? Tener un sitio donde poder estar bien. Sí, algo que te protege también, ¿no? Frente... libro, lo que sea. Sí, es así. Y entonces, eso, como decía, creo que es una continuación de los
cortos que había hecho antes, tanto a nivel temático, a nivel de los intereses que tenía para la película, y lo es también en cuanto a la metodología, ¿no? Aunque el proceso de trabajo ha sido muchísimo más largo y en esta película han intervenido también más figuras, ¿no? Pues sobre todo en la postproducción, etcétera, ¿no? Los cortos eran mucho más pequeños a nivel de equipo, pero sí que eso, también la forma de trabajar, de concebir el montaje, de la forma de ir trabajando, pues eso, filmando, montando, ¿no? Todo un poco solapado, ¿no? Y sí que ha sido muy parecida. Error constante, ¿no? Sí, y también de dejar un poco que el material me lleve, ¿no? a donde me quiera llevar, en parte. ¿Tu primera idea cuál era? Mi primera idea no era ninguna. Yo al principio no tenía ninguna idea, solo mi madre tuvo el accidente con la estantería y entonces pues fui... El accidente es real. Y las imágenes del accidente que salen en una ráfaga muy rápida son reales también, no es una recreación. Y el dedo torcido es real, o sea, esa imagen está filmada, pues no sé, quizás al día siguiente del accidente. Y entonces nada, al principio solo la idea era filmar pues un poco en broma, ¿no? Lo que había ahí era una imagen así potente, ¿no? Todos esos libros tirados por ahí. Y nada, y poco a poco después de filmar eso empecé a entrevistar a mi madre, ¿no? Hablando sobre los libros, la casa, la literatura y la vida. Y bueno, y poco a poco empecé a reunir material y a adentrarme en el tema, y ya hubo un momento en el que salí de casa de mi madre, empecé a buscar otros personajes, a filmar en sus casas, y ahí ya el proyecto ya adoptó el carácter de proyecto, ¿no? Hasta el momento era solo como una broma familiar, casi. Los otros personajes, o sea, no los conocían, algunos sí. Sí. La señora muchos personajes. Sí, yo conocía a todas son amigas de mi madre y son personas que yo conozco desde la infancia, no son... Estas pueden ir encajando en lo que yo quiero ir contando, ¿no? Eso porque, es. Claro, es también una mezcla entre lo universal, entre la historia universal, lo que puedes leer en un libro, y sobre todo se centra en la historia personal. Sí. Y la relación con los libros, porque, no sé, pero en ningún momento estamos en una gran biblioteca, ¿no? Sí. Estamos en bibliotecas pequeñas y sobre todo como los libros, es que no sé cómo explicarlo, pero es como si estas personas hubieran vivido solo para leer. Sí. Y lo demás la vida les importa poco y lo que les importa es leer. En parte sí, aunque eso también es relativo, porque al mismo tiempo son personas que han tenido vidas muy intensas, ¿no? Y vidas también muy activas, por así decir, ¿no? No es gente que ha nacido ya que se ha quedado en su pueblo, encerrado en su casa leyendo toda la vida, es gente también que ha viajado, que ha probado cosas, que se ha arriesgado. Pero sí que es cierto que son personas que han dedicado una gran parte de sus energías a aprender, a leer y a estudiar y a vivir también, ¿no? A través de los libros. Y luego pues me interesaba porque también esa forma de vivir a través de los libros es muy diferente en cada una de ellas, ¿no? Algunas lo viven más pues, como el personaje, como Loreto, por ejemplo, ¿no? Lo vive más a través del teatro, la idea de la performance, de la actuación, del disfraz. Quizás Vicky lo vive más como un posicionamiento y una apuesta política también, ¿no? Y un deseo de transformar el mundo. Creo que la idea también de relacionarse con el mundo a través de la literatura creo que está en todas ellas, ¿no? Pero eso de diferentes maneras. Val me gustaba porque hablaba, ¿no? De Goethe, que es el gran autor que ya ha estudiado, y de las aventuras de su vida. Y yo pensaba, pero si es que ya ha vivido aventuras que son como las de Goethe, que no se le queda detrás, ¿no? Y sí que eso, dentro de todas esas historias personales, me parecía que había algo que trascendía o que podía ayudar al espectador a pensar en temas más generales, y que también a través de esas historias personales podíamos también hablar de otros temas más generales y de la historia también en general y de la literatura, ¿no?
también quizás es una generación que ha vivido un momento histórico de mucho cambio en el país, y era una forma también sin tratar el tema de la historia como un tema central en la película, sí que también permitía un poco dibujar, ¿no?, en el trasfondo también, pues eso, una época, ciertas cuestiones, ¿no?, también filosóficas, históricas. Pero claro, la película es como más grande, es un largometraje, pero sigue siendo la señora orquesta, ¿no? Casi todo, ¿no? Sí, ahí también hay varias... Ese espíritu de artesanía que tenías en Pasear, ¿no? Eso no lo has perdido. Ni Maider tampoco. Sí. Porque las letras de Jordi es muy así. Sí, es una aproximación muy directa también, es como muy, por así decir, cuerpo a cuerpo las letras de Jordi, para mí es como... Bueno, como muchas de tus secuencias, ¿no? Es como una conversación donde está la cámara, medio en la cámara, pero claro, también la primera secuencia es que es muy brutal. Entonces, tu madre se está descojonando y tu hermana quiere hacerlo como más serio todo, y explicarlo todo como, ¿no?, con Scott y Cartamón. Todo es como, hostia, es increíble. O sea, es como, y a partir de ahí, ¿no? Además, una cosa también que me gusta es cómo introduces los diferentes idiomas que habláis, que se hablan en la película de forma natural, como debe ser, ¿no? Sin hacerse preguntas, ¿no? Esta persona habla italiano, es italiano, o le encantará la lengua italiana y por eso habla italiano, joder, ¿no? Pues sí, para mí también, relacionado con el tema de la artesanía y de la cercanía con lo que filmo, y también con lo de los idiomas, para mí quizás una de las cosas que creo que me interesa en todos los trabajos es filmar la vida, ¿no? Y conseguir un poco plasmar eso en la pantalla. Entonces, hay una parte, ¿no?, de poder captar, ¿no?, la cotidianidad, ¿no?, y la vida en la que tienes que... Muchas veces, sobre todo si quieres filmar cosas un poco íntimas, requiere que estés tú solo, ¿no? O intervenir lo menos posible, ¿no?, en lo que estás filmando, y entonces con un gran equipo no lo puedes hacer, y eso es un poco lo que me lleva en muchos casos a ir yo sola a las grabaciones, ¿no? Por otra parte, eso, me gusta también que haya espontaneidad, que haya flexibilidad. Si vas con no sé cuánta gente, la movilidad y todo, ¿no? Se ve muy limitada. Las casas son espacios pequeños, tampoco necesitas un poco poderte manejar ahí, ¿no? Y sí, los idiomas también, no sé, yo lo he vivido así en mi casa también, ¿no? Y luego más en el País Vasco, que además tenemos el euskera, ¿no? Aunque en mi casa no estaba muy presente porque mi madre no lo habla, pero mi padre sí, mi lado paterno sí que es... Sí. ¿El segundo apellido es? Deillas, que es un apellido sardo, no es italiano. En italiano los plurales no llevan nunca la S final. También hay una historia, ¿no? La del vasco y la italiana. Sí. Pero eso tendrá que ser póstumo. Mi madre no me va a dejar que cuente la historia de amor. Creo que se le va a dar mucha vergüenza. Pero te inventas un amante. Creo que a lo mejor se interesa mucho por tu película. Pero es interesante, ¿no? Esa relación que hay también. Sí. De hecho, al final es como decía, ¿quién decía aquello, ¿no? No sé qué director decía, si no has vivido, cuenta la historia de tu familia, que tiene muchos años ya. Sí, es así. Bueno, y la familia es un poco como la infancia también, ¿no? Son fuentes inagotables, y luego es nuestra primera experiencia del mundo, ¿no? El universo familiar es un poco donde te introduces, pues eso, a las experiencias del mundo y de la vida, ¿no? Y sí, no sé, luego para mí también, o sea, a mí me gusta. Sí, ese cine doméstico que teníais en Pasiac continúa, de Jordi, tu película, ¿no? Es un cine doméstico, ¿no? Un cine, voy a filmar lo que tengo delante, ¿no? Lo que más conozco. Y a partir de aquí, pues ya fabular. Y es a partir que entra la fábula, otras personas, otras vidas y tal. A mí también me parece interesante el cómo tratas el material de archivo. Casi todo cine mudo. Que no sé por qué, pero sigue teniendo una fuerza que no tiene el otro cine. ¿Y por qué crees? Yo siempre me asombro de eso. Yo creo que... ¿Qué tiene el cine mudo? Que si estaba hecho en condiciones técnicas mucho peores.
pero tiene algo como mágico, algo de fantasía, algo de otros, no sé, es lo que más te relaciona con otros mundos, otras vidas, no sé. Para mí, en la película se habla mucho del surgimiento de las imágenes, igual que se habla de las protagonistas hablan de sus primeras experiencias literarias, eso, y del surgir de la imaginación. Y es verdad que a mí las imágenes primitivas del cine me ayudaban un poco a entrar en esta idea de como del surgimiento, del origen. Hay también una parte que a mí me encanta, que es cuando Vicky saca un catálogo de arte rupestre, ¿no? Y dice que eso era el cine en realidad, ¿no? Que el cine nace en ese momento en las cavernas iluminadas con una llama en la que las sombras en los dibujos producen el movimiento y las múltiples patas, ¿no? Sí, es maravilloso, ¿no? Están creando el movimiento. Y eso también las 4 mujeres que están en la película. Bueno, continúa. No, pues eso, que también en esta idea como de las imágenes primitivas, no sé, para mí sí son una fuente inagotable, y con el cine mudo pasa un poco eso, que tienen también esa magia de las cosas un poco toscas todavía, quizás en un cierto aspecto, pero también tienen un cierto misterio, quizás, porque son películas también como muy concisas, también me da la sensación a veces, ¿no? Que no sé, tienen un lenguaje como muy directo, no tienen todo este aparataje, ¿no? Que quizás tienen las pelis más contemporáneas. Primitivo. Sí, más primitivo. Más salvaje, menos acondicionado de otras cosas. Sí, son películas también que apelan a la emoción de forma muy directa, ¿no? Que no tienen miedo, ¿no? También de apelar a la emoción, ¿no? Y eso como también a lo más básico, ¿no? Y en esa sencillez, yo creo, ¿no? Y en esa también humildad, creo que son películas muchas veces eso, hechas, no sé, como con una mirada limpia también. También la falta de diálogo hace que cada imagen sea como más potente, más sólida, más grandiosa, que sea una historia como el viento, ¿no? Vídeos rotos, que Griffith me encanta. Bueno, pero Vídeos rotos a mí me encanta. Tiene mucha potencia, es algo tan cotidiano. Sí. Me ibas a preguntar algo, pero... Sí, te iba a preguntar que también tu película es muy didáctica y no es aburrida. Sí. Que a veces... Sí. Que puede ser muy listo, muy inteligente, pero es un plomo transmitiendo ideas. Y aquí no, aquí hay como... Hay ritmo, hay alegría, hay vitalidad, no sé, hay algo que se contagia. Y las 4 son maestras. O sea, hablan de lo suyo con una pasión y no se hace aburrido ningún momento. O sea, quieres escucharlas, es muy didáctico. O sea, es como una lección de enseñanza sin ser nada pretencioso. Es que hay gente que sabe mucho, pero es muy pesado. Muy pesado. Pues sí, ahí en lo que dices hay varias cosas, ¿no? Para mí sí que la película habla mucho de la transmisión, ¿no? Y quizás también en eso que dices, ¿no? Que en ese intento también que he hecho yo de que la película no se haga pesada, que sea ágil, que sea directa, para mí uno de los retos era intentar transmitir a través del lenguaje cinematográfico lo que ellas me transmiten a mí, ¿no? Que es esa pasión, intentar plasmar, ¿no? Esa forma que tienen ellas tan apasionada, directa, ligera, ¿no? De hablar sin pedantería, ¿no? Y sin intelectualizar las cosas, ¿no? Sino realmente... Es que es una película intelectual sin ser intelectual, que esto es lo que hace. Es una película intelectual para todo el mundo. Sí, y luego eso, para mí, una de las cosas es que, o sea, por una parte, a mí me gusta pasármelo bien haciendo lo que hago y quiero que los espectadores se lo pasen bien, quiero que amen a los personajes como los amo yo, y luego también quiero que sea una película accesible para todos, o sea, porque no pienso que el cine tiene que ser, el cine y la cultura, ¿no? Tiene que ser algo para todo el mundo y un patrimonio común, ¿no? y accesible pues para cualquier persona, tenga la formación que tenga y sea de la condición que sea, ¿no? Y para mí sí que también procuro en mis trabajos que haya distintos niveles de lectura, ¿no? Y que pueda entrar a la película alguien que no sabe nada de literatura y pueda salir habiendo aprendido algo o habiéndoselo pasado bien o por lo menos no habiéndose aburrido como una ostra,
Y también intento que alguien que quizás esté más iniciado en la literatura pues tampoco entre con la sensación de joder, a ver una película para niños de primero de primaria. Bueno, que pueda haber distintos estratos, ¿no? Y que cada uno pueda sacar algo, ¿no? de la película o aferrarse, ¿no? por un sitio o por otro, ¿no? Pero sí que eso, creo que sea una película accesible, ¿no? y que la gente la pueda disfrutar también. Puedes hacer eso. Perfecto. El montaje. Supongo que el material de la inclusión del material de archivo fue aquí, bueno, no lo problemático, pero sí lo más laborioso. Sí. Porque con tanta película muda y con tantas ideas que tenías en la cabeza, ¿cómo fue ese proceso de búsqueda? Porque ¿qué buscabas? Yo veo en tu película mucho de espejo-reflejo, pero no directo, sino indirecto, buscando otra cosa, buscando como, ahora a lo mejor te parecerá una tontería lo que te digo, pero buscando como el alma de las imágenes, si las imágenes tienen algo, que yo estoy convencido de que tienen. De que la que tienen. Yo creo que también estoy convencida de eso. Pues el trabajo sí ha sido uno de los grandes temas. O sea, para mí el gran tema ha sido estructurar la película, ¿no? Y toda esa serie de intuiciones y sensaciones que yo tenía filmando, ¿no? Y de intereses, bueno, intentar como darles una forma comprensible para el espectador, ¿no? Y me pasa con el material de archivo, pero me pasa también con las entrevistas, porque son entrevistas muy dispersas, no son entrevistas que yo guionizaba con una estructura determinada, sino que me dejaba... Esta más o menos. Sí, pues más o menos. Solo que encima... No preguntas escritas ni nada. Solo que encima con gente moviéndose, ¿no? O sea, de un lado para otro, sin récord, sin nada de nada. Entonces, bueno, la gran labor era intentar sintetizar de alguna manera y estructurar, ¿no? Y creo que el montaje de la película refleja también un poco en imágenes la forma que tienen ellas de hablar y de contar la literatura, ¿no? Que es una forma desde los ejemplos y desde ideas dispersas, pero en el fondo también con una cierta concepción, ¿no? Y con unas convicciones interiores muy fuertes, ¿no? Entonces, yo empecé filmando las entrevistas, eso fue lo primero que hice, y sí que cada vez que grababa una entrevista la montaba. Y en ese montar la entrevista, ya desde muy al principio, me venían a la mente imágenes, muchas veces imágenes muy concretas, ¿no? De películas que yo tenía en mi bagaje cinematográfico. Y ya eso, desde las primeras filmaciones de las entrevistas, yo empecé a entender que quizás la herramienta que yo tenía para poder llevar a la pantalla la experiencia literaria de ellas era a través de mi experiencia cinematográfica, y la forma de plasmar el efecto que había tenido la literatura en ellas, ¿no? Y la importancia era intentar plasmar yo, pues eso, la importancia de ciertas imágenes, ¿no? en mi memoria, ¿no? Y intentar hacer una especie de paralelismo, ¿no? entre su discurso sobre la literatura y las imágenes literarias y digamos el montaje de la película, ¿no? Porque un poco la idea era que lo que emparenta al cine, ¿no? y a la literatura pueden ser esas imágenes que nos, como decíamos antes, que nos protegen, nos acompañan, nos sostienen, ¿no? Entonces eso, hay gran parte de las imágenes, ¿no? sobre todo las de cine mudo, las de cine que tiene un autor, porque hay muchas películas huérfanas, pero las que tienen un autor y son reconocibles, tienen que ver con muchas asociaciones de ideas que yo hacía durante el rodaje, ¿no? Es decir, yo estoy hablando con Loreto, ¿no? y me empieza a hablar de flores y de la visión, y yo me acuerdo automáticamente de la florista ciega, de Luces de la ciudad, ¿no? y así muchas otras asociaciones, ¿no? Entonces ya hay muchos de estos fragmentos de material de archivo que ya casi los estoy pensando en el rodaje, ¿no? y en ese proceso de filmar, montar van entrando. Después hay otras partes de la película que son más ensayísticas, por así decir, ¿no? Pasajes en los que quizás a partir de las cosas que cuentan las protagonistas yo elaboro una reflexión, ¿no? sobre la literatura, y quizás para esas necesito también imágenes de apoyo, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, en la que hablo sobre las abejas, ¿no? y uso la abeja como metáfora, entonces digo, bueno, pues ahí yo no tenía ningún recuerdo de ninguna
película con abejas, pero dije, pues voy a buscar películas etnográficas, no sé, de apicultura, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y entonces empiezo a buscar y encontré unas imágenes maravillosas con unas colmenas y un hombre que da la vuelta a los dedos con una abeja que se sube. Digo, bueno, vale, esto es como tiene que estar, ¿no? Y hay mucho material, eso que yo busco también. Hice, por supuesto, también mucha búsqueda de documentales sobre bibliotecas, ¿no? O material de archivo así, quemas de libros, ¿no? Hay una parte en la que hablo, pero sí, luego hay muchas imágenes de archivo que entran también como metáfora, por así decir, ¿no? Hay, por ejemplo, unas imágenes de la última erupción del Vesubio, ¿no? Y me sirve porque hay una parte de la película que viaja Herculano y habla de la única biblioteca de la antigüedad que nos ha llegado hasta ahí, que es la Vía de los Papiros, pero también me habla de otras cosas porque el fuego está presente en toda la película. El fuego es el fuego que quema los libros, pero puede ser el fuego de la pasión también, ¿no? Y la erupción del volcán puede ser la destrucción de esos libros, pero es también la erupción ¿no? Un poco del descubrimiento, ¿no? De la adolescencia, es la pasión, ¿no? Y entonces hay muchas imágenes de archivo también que me vienen un poco sugeridas, ¿no? Pues eso, ¿no? Como por los temas de la película en un sentido metafórico. Esas imágenes también del Vesubio no son también películas huérfanas, pero bueno, las busco, ¿no? Con una intención muy, muy específica, ¿no? Quiero unas imágenes de erupciones volcánicas. Sí, es que me encanta el término, ¿no? Películas huérfanas, es muy bonito. Sí, pero no se sabe. Sí. Hay que hacer una película que se llama película huérfana, las películas huérfanas, pues mira. Rescatar películas, intentar, ¿no? Sí. Buscar los autores de estas imágenes, o al menos volver a esos sitios donde se filmaron. Sí. Sería como una especie de liturgia, de testamento. Sí. Y de restitución de también. De respeto, sí. En el lugar donde se filmó. Sí. Ahora quiero que me hables de Chinchua Films, que vale. yo soy muy fan. Sí. En mi página he hablado de danza, de sí. de orina, de cosas sí. que ahora me han pasado una miniserie de cosas que han hecho con dos actores que amo, Eneko y Nagore. Sí. Entonces, ¿cómo fue el momento de Chinchua? Sí. Pues yo trabajo con Chinchua Films desde hace mucho tiempo, en el sentido de que ellos produjeron ya... No estoy en la plantilla. Iba a decir me gustaría, aunque no sé si me gustaría ahora mismo estar en ninguna plantilla, pero bueno, a veces también hay que comer, ¿no? Cambio revulsivo. No, pero es verdad que Chinchua ya produjo nuestro primer corto, Gure Ormek. Entonces yo ya todos los cortos sucesivos después de Gure Ormek los he hecho con ellos. O sea, Ancora Luce lo hice con ellos, Quebrantos lo hice con ellos y ahora esta película también. Y han estado pues desde bastante... La primerísima parte del proyecto la hice yo sola, en el sentido de que grabé sola, empecé a filmar un poco así en plan doméstico, pero... Y a tirar estanterías. Sí. Pero eso, luego sí que me han acompañado durante todo el proceso, ¿no? Y sí que... bueno, son siempre para empezar unos interlocutores, ¿no? En Chinchua, que creo que es lo más importante, lo que uno necesita más, ¿no? Aparte también pues del apoyo económico, ¿no? O de la infraestructura o de otros aspectos, pero y de la experiencia pero sí, para mí sí que es sobre todo eso, ¿no? Como profesionales del cine que sí que suplen también mis carencias o que están ayudándome a levantar la película, pero sobre todo que entienden lo que hago y que también no sé cómo decir, ¿no? Que también han hecho grandes aportaciones a la película, ¿no? Y por ejemplo, yo al principio que estaba muy filmando en casa, ellos me decían, venga María, tienes que viajar, sal, ¿no? Y venga, vete a Italia, a algún sitio, piensa, ¿no? Y bueno, un poco creo que sí que ellos me han ayudado a que la película también tomara otro vuelo, ¿no? Y sí que luego es una productora al mismo tiempo pequeña, son como una familia, yo digo muchas veces, ¿no? Y yo siempre eso, cuando voy ahí siento un poco como que me abren las puertas de su casa y no sé, es una productora que hace con cariño las cosas todavía, que creo que aunque hagan también proyectos mucho más grandes, tienen un cierto espíritu artesanal para muchas cosas
es una productora que no me ha metido prisa, ¿no?, en nada de lo que hacía, que ha respetado quizás los tiempos que necesitaba la película, y creo que también, por una parte, Koldo ha estado muy metido también en la parte creativa, ¿no?, y me ha acompañado a los rodajes, ¿no?, y ha estado en muchas fases del proceso, y por otra parte creo que Marian también, con su visión, ¿no?, como muy amplia de productora, creo que también ha sabido buscar las maneras, pues, de financiar, por ejemplo, la película, ¿no?, que no es una película tampoco muy al uso, y bueno, creo que ya también y yo creo que ella también ha sido creativa en ese aspecto, ¿no?, de intentar pensar cómo se puede producir una película así, por ejemplo, ¿no?, y no sé, sí, pues, la película se estrena, bueno, primero voy a hacer esta, en el Festival de San Sebastián. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Yo supongo que siendo de allí, es a la vez bonito, pero a la vez, a ver si me van a poner de vuelta y media, ¿no? Sí. Pero, o sea, y cómo reacciona el público, sobre todo ¿qué te preguntan en el foro? Esto es interesante, ¿qué te preguntaron los chicos del show? Sí. Pues... Vuela mucho. Sí. Pues a ver, son muchas preguntas en una pregunta, ¿eh? Como no soy periodista, me cuesta completar. Pero está bien, como las preguntas, que son muchas preguntas en una, y luego eliges a qué aspecto contestar. Quieres desarrollar. Ya, he hecho 10 preguntas y María me ha contestado. Pues sí, el estreno en San Sebastián, bueno, tiene una parte amable porque lo haces en tu ciudad, y no solo por eso, sino porque pueden venir las protagonistas, pueden venir las amigas de las protagonistas, puede venir tu familia, puede venir mucha gente a arroparte y a arropar la película. El dedo torcido. Qué bueno ese momento. Es una peli de los hermanos más, no sé, una cosa muy rara. Y hostia, pero esto que es una comedia. ¿Esto que va a ser de pitorreo? Y que no hubiera estado mal, porque yo creo que entre tú filmando, tu hermana y tu madre, había un trío guapo, con los hermanos. Bueno, me encanta. Esto no me lo habían dicho, pero ya les voy a decir. No, pero o sea, si algún día tenéis visto. Sí, está bien, eso me enorgullece. Sí, no creo que haya sido el primero en que la haya visto. Sí, no. Es que es muy estrambótico. Eso, muy de la comedia absurda. Sí. Y ahora va a aparecer alguno de los hermanos más, o el Alan Guinness del Instituto de la Muerta. Mira, yo puedo poner el dedo. No, pero es que está bien que meter comedia, humor de esa manera. Bueno, es que el humor es fundamental, no solo en el cine, en la vida también, ¿no? Además que no un pretexto, o sea, entras, es natural, es cuando más interesante es. Sí. Y al Festival de San Sebastián, eso. Luego, por otra parte, bueno, pues iba en la sección de nuevos directores, en una sala muy grande que se llenó, eso me llenó de alegría. Y luego creo que de las cosas muy buenas que me llevé de San Sebastián es que ganó el premio del público, la película, no del público, sino del jurado joven. Y eso... ¿Has conectado con la gente que parecía que no ibas a conectar por el tema del teatro? Sí. Que era... Yo creo que lo haces de esa manera tan desenfadada, informal, porque lo es, al fin y al cabo. Sí, y yo creo que también con los jóvenes yo creo que hay varias cosas, y es que yo creo que en algún momento se sienten interpelados, porque también cuando Vicky dice, no, sois una generación de ignorantes, hay algo de provocación o también de interpelar a los jóvenes. Y yo creo que también, después pensándolo, creo que es algo que quizás tiene que ver con el ritmo de la película, ¿no? Que es una película muy rápida y quizás también hay y luego es verdad que usa muchos elementos también, bueno, de la cultura popular, aunque haya también cosas, pero bueno, y pienso que quizás hay algo también en el montaje que quizás puede conectar bien con su manera también de entender el audiovisual ahora. Y ellas transmiten un montón. Sí, y luego eso, y sobre todo yo creo que los personajes tienen un carisma y una capacidad... Grandes transmisoras de ideas. Saben transmitir ideas, porque, no sé, saben. Hay otras personas que no saben, pero estas 4 saben. Y lo hacen desenfadado, informal, que parece que no estés aprendiendo y en realidad estás aprendiendo. Sí. Y eso, entonces de San Sebastián... Eso, yo me quedé con eso, ¿no? La alegría de haber conectado con los jóvenes, la alegría de haber presentado la película en mi ciudad
que las protagonistas pudieran estar, que el público participara mucho, se riera. Sí que al mismo tiempo también, bueno, pues siempre te impone, ¿no? Enfrentarte a semejante cantidad de público y además sabiendo que gran parte de ese público va a ser gente conocida, ¿no? Pero bueno, creo que creo que el paso por San Sebastián fue bueno, o sea, para mí a nivel personal, y creo que fue bueno para la película también, ¿no? Y no sé qué más me habías preguntado. Lo has hecho muy bien. ¿El título fue difícil llegar a ese título? Porque es un título como a mí, la primera vez que lo escuché, ya dirás, vaya comparación. Sí. Es como una misa, a mí no soy nada católico, pero una vez fui a una misa rociera y era muy bonito. No sé ni qué es una misa rociera. Cantan a la Virgen, o sea, el flamenco cantando a la Virgen. Sí, ay, qué bonito. Y digo, ay, esto es como lo que ha hecho María, ¿no? A los libros y a las mujeres, ¿no? Me han hecho tan feliz que les devuelvo todo lo que me han dado. Sí. Un poco así. Pues mira. El título a mí me huele a que costó encontrar. Pues mira, o sea, sí, no. Vale. Costó encontrarlo en el sentido de que me costó mucho decidirme por él, o sea, decidir que ese era el título definitivo, pero en realidad el título estuvo desde el principio del proyecto. Es un título que yo puse un poco de manera provisional, pues porque tenía que referirme al proyecto con algún nombre. No es mi primera peli. Sí, mi primera peli, podía ser. Y luego el título hace referencia a un verso de Virgilio, al primer verso de la Eneida, ¿no? Que es a las armas y al hombre canto, que era un verso que yo había escuchado por casualidad, bueno, en la versión latina, de hecho, ¿no? Que es arma virumque cano, y me encanta, no sé, siempre es como que la sonoridad del latín, siempre como yo ya soy de esa generación que no ha estudiado, yo hice el bachiller científico y no he estudiado latín, y siempre es como que también con este interés, ¿no? Que comentábamos antes por los idiomas, la sonoridad de los distintos idiomas, como que la sonoridad del latín siempre me atrae, y había escuchado esta cita, el arma virumque cano, antes de empezar con el proyecto, y cuando empecé a trabajar en él, como había muchas citas clásicas, había una parte que luego al final no rodé, pero tenía la idea también de ir a Roma, a grabar un poco esta idea de la cuna de la civilización occidental, la Eneida, ¿no? Que es como la obra un poco fundacional de la cultura romana, ¿no? Y entonces tenía el verso en mente, ¿no? Y ya muy desde el principio empecé a llamar la película así, al principio con la traducción latina, o sea, no era a las mujeres y a los libros y a las mujeres canto, sino que era en latín, y luego ya dije, bueno, a ver, esto es una pedantería. Pues bueno, estuve dándole vueltas y era libros et mulieres canon, porque podría ser el QS, en realidad es como si fuera una conjunción copulativa. Sí. En euskera sería, lo hemos traducido como liburuei eta emakumei kantatzen diet. Es más bonito, bueno, kantatzen diet. Pero era un título, a ver, que reunía varias cosas que me gustaban, ¿no? Por una parte estaba esta idea del canto, como tú dices, que no estaba pensando en un sentido religioso, pero bueno, hay algo también de... Sí, cuando la saeta, ¿no? Sí, algo de solemnidad, sí, como de solemnidad, sí. De una pasión desbordante, ¿no? Le canto a la Virgen porque yo, o sea, me emociono. Sí. Al mismo tiempo el canto... En mi barrio había gente que cantaba saetas cuando hacían la procesión muy humilde, pero la gente se emocionaba un montón. Sí. Y digo, qué bonito. Es que el momento del canto... Yo veo una película y me emociono, volando. Sí. Y luego también el canto tenía algo que ver con esta idea de la literatura oral, ¿no? Con lo hablado, la transmisión. Después me gustaba... De hecho, el plano final de tu película, que no vamos a desvelar cuál es, tiene mucho que ver con eso de la transmisión. Sí, totalmente. El plano, bueno, luego. Yo te estoy hablando de eso. Y luego, por otra parte, me gustaba la referencia a Virgilio, porque introducía por una parte el componente clásico, ¿no? Y esta idea
que está muy presente en la película, de dialogar con los clásicos, con el pasado, ¿no? Y con los antiguos, pero por otra parte dándole un giro un poco humorístico también, ¿no? Al verso de Virgilio. Por otra parte, el sentido literal del título reflejaba también de alguna manera, ¿no? La intención de la película, ¿no? Esta idea como de cantar a los libros y a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, estaba la contraposición, estaba también el homenaje, pero luego por otra parte era... A los libros se les canta. Bailo también, a los libros y a las mujeres bailo, mira, eso no se me ocurrió, podría haber sido. No, pero en realidad son dos actos de movimiento. Sí, del cuerpo, también estaba esta idea de algo que pasa por el cuerpo, ¿no? Que también se trata en la película. Y luego al mismo tiempo pues me generaba muchas dudas porque decía, quizás es un poco largo el título, quizás puede resultar pedante o poco atractivo también, no sé si es muy literal, y bueno, estuve hasta el final del proceso dudando, pero es que intentaba buscar un título alternativo y ninguno podía ser, o sea, siempre decía, no, este no es. Largo sí que es, pero que más da. Sí, ya está, si no, a veces es a los... al borde de un ataque también es muy largo y fue una película súper exitosa. Sí, y si no es a los libros, puntos suspensivos. Eso, otro misterio, no, más misterios. Ahora María, para terminar, dime, recomiéndame una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Una película que haya visto hace poco y que me haya encantado. A ver, vaya pregunta más difícil. Una noche en la ópera de los hermanos. Pues mira, para la película estuve revisando. ¿Preparabas la película? Bueno, cuando estaba terminando ya el proceso de la película, por ejemplo, la secuencia de la florista de Chaplin, ¿no? De Luces de la ciudad, que la tenía en mente ya muy desde el principio, pero me volví a ver la película, ¿no? Y hacia el final. Es la peli que más me gusta de Chaplin. Es que es la más lograda, yo creo, y yo también lo creo. Creo que es una película súper humanista. Sí. No, muy humana, súper. Sí. Entonces, yo creo que ahí es que, o sea, él habla de todo lo que echa de menos en el mundo, que ya no es. Los valores. Sí. Bueno, ahí, pero debería haber más. Sí. Y luego también toda la ternura y el humor, cómo se entrelazan, ¿no? Y con esa sutileza, ¿no? Porque también es una película muy sutil para muchas cosas, ¿no? Y bueno, es que luego el final, es que volví a verla y lloré a mares con el final. Son personas que creo que se enamoran por primera vez de verdad. Sí. De verdad. Sí. Ellos pensaban que se habían enamorado, porque yo siempre cuando la gente habla del amor, siempre pienso, no, tú te has enamorado muchas veces, pero de verdad ninguna. Porque la de verdad, hostia, no se olvida nunca. Sí, hombre. Te deja un pozo tan profundo. Hombre. Era de verdad. Sí. Nosotras no eran de verdad. No, porque cuando... Pero porque también cuando es de verdad te transforma, ¿no? Eso es el amor también, ¿no? Eres otra persona. Sí, transformarte. Te descubres, te redescubres. Sí. Pues nada, mejor acabamos aquí. Perfecto. María, un placer hablar contigo de tu película. Gracias por tu tiempo, por tu película. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Pues gracias a ti por haberla visto con tanto cariño y tanta atención. Y... La culpa la tiene Andrés de Ricardo. Tiene la culpa de todo. Ya se lo dije. De este encuentro, de que yo haya visto la película antes, de todo. Pues gracias. Nunca hago una entrevista sin ver la película. Me parece... Ya, no lo dudo. Me parece que es que si no, no sé de qué vamos a hablar. No sé. Es que no sabía. Vamos a hablar de otra cosa, pero ya para hacer una entrevista no, claro. Gracias. Gracias a ti.